Hola chicos, buenos días. Esta es nuestra primera clase de informática, nuestra primera clase virtual. La fecha de hoy es 27 de marzo de 2020. Gracias por estar aquí. Mantengan la calma y quédense en casa, por favor, quédense en casa. Bien, lo primero que vamos a hacer es entender el video que está en esta dirección. Voy a tratar de poner esta dirección en la descripción del video para que ustedes puedan ingresar al video tranquilamente. Tienen que ver el video con calma, con mucha calma, y entender lo que está diciéndonos amablemente Damián. Una vez que hayan visto el video y que lo hayan entendido, cómo es que se calcula el factor problemático que ahí menciona Damián, que es su gran descubrimiento, entonces vamos a crear una hoja de cálculo que nos ayude a predecir el número de personas infectadas en México cada día. Es hacer el ejercicio que nos propone Damián para nuestro país. Entonces, utilizando una hoja de cálculo de Excel o el Calc de LibreOffice, si es que ustedes manejan Linux en sus equipos, vamos a crear la siguiente hoja de cálculo. La hoja de cálculo se va a llamar factor.xls o, para versiones más recientes, factor.xlsx para versiones más recientes de Excel de Office. Bien, la hoja de cálculo va a tener esta magnitud por lo pronto. Aquí van a estar los días desde el 10 de marzo hasta el día 19 de abril, que sería el día en que regresaríamos, o el último día antes de regresar a nuestras labores presenciales. Acá van a estar colocando el número de casos que se presente cada día, el número de defunciones o de muertes, y aquí van a calcular ustedes el factor problemático que dice Damián. Estos datos son reales para México. Estos datos son hasta el día de hoy. ¿Sí? No puedo ponerles el futuro, pero hasta el día de hoy estos datos son ciertos. Entonces, vamos a tener un factor problemático que se va a calcular como nos lo indica Damián en su video. Vamos a tener el porcentaje de letalidad, que es dividir el número de defunciones o de muertos entre el número de casos que se han presentado. Vamos a obtener tres situaciones. Vamos a tratar de predecir el número de infectados con el promedio, con el factor problemático promedio, con el factor problemático mínimo y con el factor problemático máximo. Y acá nosotros vamos a calcular eso precisamente, el factor problemático promedio, que se va a ir cambiando conforme vayan avanzando los días, el factor problemático mínimo, que ese sí puede estar detenido por mucho tiempo y cambiar de repente y seguir ese nuevo factor, y el factor problemático máximo, que sería de aquí el máximo, y ese generalmente va a cambiar muy poco. ¿Sí? Acá vamos a decir cuándo comienza nuestra cuarentena. Nuestra cuarentena comenzó
el jueves 18 de marzo, ¿sí? Y entonces el 19 ya llevamos un día de cuarentena, 2 días, 3 días, 4 días, hasta 32 días de cuarentena hasta el 19 de abril. Vamos a tener 53 días desde que se detectó el primer caso en México. Van a ser 53 días el 19 de abril y ya veremos cómo va este asunto de los casos y de las defunciones debidas al coronavirus. Estos son los datos reales hasta hoy. Hoy es 27, pero los datos que tenemos son hasta el 26, por supuesto. Aquí están, estos son los datos reales, estas son las defunciones, este es el factor problemático calculado según lo estima Damián. Este es el porcentaje de letalidad. Pues claro, no hay porcentaje de letalidad si no hay muertos. En cuanto aparece el primer muerto, bueno, pues empiezan los porcentajes de letalidad. Hasta el día de hoy traemos un 1.37% de letalidad en el país. Y bueno, estas son las predicciones de infecciones con el factor de letalidad promedio, con el factor de letalidad mínimo y con el factor de letalidad máximo hasta ese día. ¿Sí? Bueno, entonces todos los días a las 7 de la noche el gobierno de México presenta una conferencia de prensa que trata acerca de la situación del mundo y de México por la pandemia de COVID-19. Solo vamos a tomar información oficial. Esa información oficial es la que pondremos en nuestra hoja de cálculo. ¿Qué vamos a poner en nuestra hoja de cálculo? Casos confirmados y número de defunciones. Este es un ejemplo del comunicado de ayer, 26 de marzo del 2020 a las 7 de la tarde o 7 de la noche. Y dice, en México hasta el día de hoy, 26 de marzo, se han confirmado 585 casos y 8 defunciones. Es lo que tenemos aquí. 26 de marzo, 585 casos confirmados y 8 defunciones. ¿Sí? El cálculo del factor, el cálculo del porcentaje de letalidad, las predicciones promedio, mínima y máxima, así como el factor promedio, el factor problemático promedio, el factor problemático mínimo y el factor problemático máximo. Esos van a aparecer cada día si ustedes aplican la hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, su trabajo va a ser precisamente calcular cada día el factor problema, el porcentaje de letalidad y la predicción promedio, mínima, máxima, el factor problemático promedio, el factor problemático mínimo y el factor problemático máximo. Ese es su trabajo, ese es con lo que vamos a trabajar para esta clase de informática. ¿Cómo vamos a entregar el trabajo? Bueno, cuando hayamos terminado la hoja de cálculo, van a subir su archivo a la nube con la cuenta de correo de NIMAP que tiene cada uno de ustedes, y en la primera sesión que tengamos presencial allá en el centro de cómputo, entonces ustedes lo van a poder bajar y desde sus memorias vamos a continuar con el trabajo en forma real. Bueno, pues muchas gracias. Esta ha sido la información. Ustedes pueden revisar este video todo el tiempo, todos los días, o cuantas veces necesiten este video y el video de Damián. Y para los chicos de segundo B,
esta clase sería también su asistencia a la clase de física. Ok, entonces pues muchas gracias y espero que nos veamos en informática el día 20, 21, 22, no sé, de abril, según el grupo en el que estén. Gracias.